Óscar Ibáñez ha sido designado como técnico interino de la selección peruana. Y evidentemente la primera pregunta que uno lee, que uno se hace, es ¿qué mérito hizo Ibáñez para ser el técnico de la selección? Pero creo que la pregunta no va por ahí. Porque hay que entender el contexto. Hay que saber qué federación está contratando Ibáñez. ¿En qué momento se está tomando una decisión como esta? La verdadera pregunta es ¿qué federación con capacidad de gestión, estructura y organización contrataría a un técnico interino? ¿Recuerdan algún otro nombramiento de técnico interino a nivel federativo? Yo recuerdo aquella vez que Roberto Mosquera agarró la selección de manera interina, fue a jugar un partido frente a País Vasco, perdimos por goleada y feo en Bilbao y no dirigió más. Es cierto, de repente Óscar Ibáñez no ha cumplido con una carrera que lo lleve a la selección. No vamos a vender humo. A Ibáñez no se le buscaría en un momento de prosperidad. Se le busca en un momento de desesperación. En un momento de crisis. No una crisis generada por únicamente los resultados de la selección mayor. Una crisis que tiene como consecuencia un pésimo nivel dirigencial liderado desde Agustín Lozano. Entiéndase que uno habla de liderazgo únicamente por la posición que ocupa, no porque tenga la condición de liderar el fútbol peruano. ¿Cuál es el contexto en el que llega Ibáñez? Una selección que es última de Sudamérica. Una selección que no pudo pasar la fase de grupos de Copa América después de 30 y tantos años. Una selección que no muestra una cara como la que tuvo hace 7 años respecto a qué, al nivel competitivo que alcanzó. Y con regularidad. En un momento en el que el fútbol peruano, a nivel de Liga 1, va a tener 2 equipos en primera división por mandato judicial. A un torneo en el que, bajo esta gestión, el TAS resolvió en 2 oportunidades el descenso. A una federación que, de quienes trabajaron para ir al Mundial Rusia 2018, quitando a Gareca y su cuerpo técnico, ya no queda ninguno de los líderes de los departamentos que estuvieron en su momento trabajando a favor de nuestro fútbol. Entonces, podíamos pensar que se le podía ofrecer este cargo a Pekerman, a Tite, a Milito. ¿Ustedes creen que con el recorrido, la experiencia de los técnicos nombrados, probablemente Milito pensando más en su futuro que los otros, porque está iniciando un camino como entrenador, próspero, dicho sea de paso, van a trabajar en una estructura que no tiene director deportivo y que a la hora de enumerar las cosas que han sucedido a nivel fútbol peruano, observan lo dicho anteriormente? ¿Ustedes creen que es serio trabajar para la Federación Peruana de Fútbol en este momento? No. Para nada. Nombrar a Ibáñez es un reconocimiento tácito de la crisis que se está viviendo como consecuencia de una pésima gestión como la de Agustín Lozano. Tener un técnico interino es un reconocimiento a la pésima labor, a que estamos mal, a que no hemos sido capaces ni siquiera desde el floro de convencer a alguien que se haga cargo de lo que resta de la eliminatoria. Porque Ibáñez es el tercer técnico
que vamos a tener en un proceso de clasificación al Mundial. Dicho sea de paso, nunca en la historia habíamos tenido 3 técnicos en un mismo proceso de clasificación al Mundial. Esta será la primera vez. Y ojo, es técnico interino. Si el resultado deportivo no lo acompaña en los partidos frente a Bolivia y Venezuela, es probable que tengamos un cuarto técnico en la selección en un mismo proceso de clasificación. Esto no es casualidad. Esto es consecuencia. Esto es causalidad. Esto tiene que ver directamente con la gestión actual. No es que están pasando cosas malas en el fútbol peruano porque somos piñas. Pasan como consecuencia de las malas decisiones que se han tomado y por supuesto de la poca capacidad de gestión que ha mostrado esta federación. Después está hablar de Ibáñez. Porque primero hay que entender el momento. Y este es un momento que refleja nuestra realidad. La realidad del fútbol peruano es tener que nombrar un técnico interino. Nuestra realidad, nuestra estructura inexistente, nuestra incapacidad para reorganizarnos, hace que tengamos que tener un técnico así. Que bueno o malo, uno habla más allá de eso, sino desde la condición. Desde lo que significa ser un técnico interino. Que va a tener 3 o 4 días, 2 quizás, para armar algo, saltar a la cancha y tratar de sumar puntos. Ya cuando entramos al análisis del por qué Ibáñez, uno entiende primero que nada que tiene que ver con algo que no muchos aceptarían. Ibáñez acepta esta oportunidad porque seguramente sabe que no tendrá esta oportunidad en otro momento. Y porque si hace 4 puntos probablemente continúe a lo largo del resto de la eliminatoria. O quizás hasta con 3. Si es que, obviamente, no hacemos un papelón en Venezuela. O ante Bolivia. Bolivia está jugándose la clasificación al Mundial y entiende que los puntos perdidos ante Paraguay en el último partido que empató los tiene que venir a ganar a Lima, porque Perú es último. Y porque así como nosotros pensamos que a Bolivia hay que ganarle, que a Venezuela hay que ganarle, aún estando arriba de nosotros, imagínense cómo nos ven ellos, que somos la peor selección lejos del continente en este momento. No creo que sea momento para hablar de si Ibáñez hizo mérito o no. Es lo que pide el momento, porque es nuestra realidad. No hay otra. No pensemos en Pekerman, Tite. No es reflejo de nuestra realidad tener un técnico como tal. No lo es. No nos engañemos. No seamos tontos. Nadie quiere trabajar con Lozano. Mucho menos quienes han logrado poner su nombre arriba a nivel del fútbol sudamericano. Por favor. Por favor. Ni Chemo quiere trabajar con Lozano. Que sus resultados a nivel jefatura de la unidad técnica de menores y entrenador han sido nefastos. Imagínense si Chemo, que no ha demostrado ser un buen técnico a nivel de resultados, da un paso al costado porque no entiende y no quiere trabajar en esta federación. Imagínense si Tite va a aceptar. Pekerman, por favor. Nuestra realidad es tener que nombrar a un técnico que no tiene nada que perder como Ibáñez. Esa es la realidad del fútbol peruano. Esa es la realidad de nuestra gestión. ¿Qué podría hacer Ibáñez? Bueno, quizás, ojalá pueda lograr tener ese punto medio que no tuvieron los 12 técnicos anteriores. Porque ni Fossati ni Reynoso
eran permisivos. Querían lograr todo desde su capacidad. Y no cedieron nunca. No cedieron. Ni Reynoso ni Fossati. Más allá de si el primero servía una cervecita más a los jugadores o si el segundo tuvo en su momento alguna intención de poner a los jugadores más jóvenes, por así decirlo. Ninguno cedió. Y esto no tiene que ver únicamente con el tema técnico-táctico, con el tema estrictamente futbolístico. Tiene que ver también con el tema de la convivencia. De la convivencia. Y quizás Ibáñez, dentro de su inexperiencia, tiene algo que puede ser favorable. Conoce a este plantel, ¿no? Ibáñez trabajó con muchos de los grandes y referentes de este plantel, porque fue preparador de arqueros en la segunda etapa de Ricardo Gareca. Y probablemente conociendo ese trabajo, pueda replicar sabiendo que el futbolista de la selección se sentía cómodo con ese tipo de convivencia. Y a veces eso es más importante que la rigurosidad táctica, que el pensamiento científico de cómo ganar un partido. Sin ánimos de comparar, porque hoy ya no hay punto de comparación, pero en el momento que arrancó, sí se podía comparar con lo que pasó con Scaloni en Argentina. Nadie lo quería y al final terminó demostrando que era un técnico mucho más valioso de lo que se pensaba. Pero en la entrevista con Barsky, que tiene en el canal de YouTube justamente del reconocido periodista argentino, en su canal de YouTube Clank, él habla no tanto desde el aspecto táctico, no tanto desde la capacidad para pensar un partido en relación a dónde iba a presionar, sino en relación a la convivencia, a la comodidad que tenía que haber de un lado y del otro, ni ser muy permisivo ni ser muy estricto, punto medio. Y él mismo declara y reconoce que esa ha sido su principal virtud, apoyada en exfutbolistas que jugaron en selección y que lo ayudaron a tener ese nivel de convivencia que hizo sentir al jugador argentino cómodo. Cómodo. Entonces, quizás Ibáñez, sin pergaminos, sin experiencia, sin mérito si quieren, para dirigir una selección, quizás llegue y haga lo que los otros dos no pudieron: ceder. Ojo, que no se entienda conceder a que los jugadores hagan lo que les da la gana. Hagan lo que les dé la gana. No. Por eso dije, punto medio. Ni un garbanzal, ni un cuartel militar. Punto medio. ¿Quién sabe? De repente Ibáñez llega y desde la convivencia pone las cosas claras, le da comodidad al jugador, le da libertad al futbolista, ordena tácticamente a un equipo sin necesidad de tanto brillo. Y en esa libertad y en ese sentido y en ese quizás conocimiento de juntar un par de futbolistas que se sienten cómodos también dentro de la cancha, tanto en posiciones como en respaldo de los compañeros que ya conocen, quizás le gana a Bolivia. Quizás le hace un buen partido a Venezuela, se mantiene en la selección los otros partidos. Y si Ibáñez le gana a Bolivia, Paraguay, a Ecuador, en Lima y hace 9 de 9, pues Ibáñez se habrá metido en la consideración probablemente ya de los equipos del fútbol peruano para que pongan su nombre en algún momento dentro de las alternativas para que dirija. Yo creo que Ibáñez toma la selección por eso. Porque conoce a los jugadores, grandes sobre todo, porque no tiene nada que perder
y probablemente tenga mucho que ganar si hace lo justo y necesario. Porque no estamos para grandes revoluciones tácticas. No estamos para eso. Uno espera que a Ibáñez le vaya bien, como espera que a todos los técnicos les vaya bien. Podríamos hablar de si es el indicado o no. Podríamos discrepar con su elección. Pero ¿estamos para eso? ¿Estamos para discrepar de la elección de un entrenador conociendo a qué federación llega? No nos engañemos. No somos una federación, una estructura, una organización a la que los técnicos se peleen por venir. Y mucho menos una selección. ¿Quién va a querer agarrar la selección estando última de Sudamérica? ¿Quién? Es un momento para que agarre la selección alguien que no tenga nada que perder. Que puede sonar crudo, que no tiene nada que ver con Óscar Ibáñez, pero que es la realidad. A eso hemos llegado. Y no de casualidad. Como consecuencia de la nefasta administración y gestión de Agustín Lozano. Nos vemos mañana en Doble Punta.